programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos a Revelando, aquí en Radio Portales de Valparaíso, en directo, son las 6:02 de la tarde. Gracias a nuestros auspiciadores que gentilmente están con nosotros, nos permiten estar aquí desde hace 2 años ya, un poco más. Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, gracias a su representante, el DJ aquí, don Marco Antonio Leblanc, DJ y de la Católica. Está feliz, tengo que decirlo, porque él es un hincha furibundo de la Católica. Entiendo sí que no eres de Barra Brava, entiendo que no, eres un caballero cruzado. Bien, y estamos en Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, junto a nuestro Claudio Alvarado, el DJ de Portales, y a Marcelo Cabezas, el otro DJ de Portales. Y auditores disculparán estos largos espacios que hice, pero es que aquí nuestro contertulio del día miércoles me miró con ojos de maldad. No voy a decir qué tipo de ojos, no voy a achacar a ninguna nacionalidad, pero me miró con ojos de maldad cuando yo comenté lo de la Católica. Daniel Arellano, buenas tardes. Hola Pilar, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, estos comentarios del fútbol, tú sabes que a mí me llegan al corazón. Entonces, pero si hay que hablarle al pueblo. Está bien, pues perfecto, yo no digo que no. O sea, pues si va a ganar la Católica va a ser el puntera. Muy buenas tardes, señores auditores, a todos los auditores nacionales, internacionales del mundo y del cosmos. Bien. En algún momento transmitiremos al cosmos y también. Como siempre, un agrado estar los días miércoles acá en la Radio Portales, la radio insignia, la radio ancla de la quinta región. Y hoy día contamos con un invitado estelar. Estelar total. Exactamente. Lo apoyo absolutamente, totalmente. Por favor. Mi amigo, carreta, contingente, camarada, manilla, de todo. Gerardo Kovacevic Castex, al cual me une una amistad, según nuestros padres, antes de que naciéramos. Entonces, pero bueno, es así. Así que bienvenido, Gerardo, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Costó traerlo un poquitito, pero al final vino. Sí. Vamos a tratar, digamos, que se acostumbre. Yo que creo venga que él debería venir más asiduamente. Exactamente. Tiene mucho que decir, mucho que contar, mucha experiencia que tiene que transmitir, y eso es muy valioso. Pero lo convenció y está acá. Sí, no, está. Costó un poquitito, pero está bien acá. Así que bienvenido, Gerardo. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a usted. Hola a todos. Y la verdad es que no costó tanto. Llevamos un año. Hace un año que a vino. lo mejor un año, sí, pasó rápido, pero estoy muy contento de poder acompañar a este equipo de primera aquí y hacerle llegar los comentarios o experiencias que puedan ser del gusto de ustedes. Muchas gracias. Yo adhiero a esas palabras. Yo no puedo decir ni que es mi carreta ni mi amigo, nada de eso. Fue como mi jefe. Así que yo subordinada al mando. Gran jefe, total, ídolo total. Ya, voy a guardar la compostura. Vamos a tratar de hacer un programa entretenido, como siempre tratamos de hacerlo. Tenemos la gran suerte de tener a Gerardo con nosotros, que viene llegando un viaje por el sudeste asiático, por Vietnam, entiendo, Tailandia y Camboya, ¿no viste por ahí? Así es. Y es importante conocer, digamos, cuáles son las visiones que tú tienes de esos países, que cuando uno habla de ellos, automáticamente, por lo menos a aquellos que tenemos más de 60 años, nos viene a la mente el tema de la guerra de Vietnam, todo lo que sufrieron esos pueblos ahí, y cuesta imaginarse que ahora están definitivamente en otra parada. Y eso es un tema que sería interesante que nos comentaras y nos dijeras, digamos, cuál fue tu impresión de eso. Hasta no hace muy poco tiempo atrás había una misión de Chile en Camboya, hubo unos marinos ahí durante 2 años, los cuales todavía no han venido al programa, algún día los vamos a traer. Pero sí, acuérdense que alguna vez vino uno de los jefes máximos. Pero fueron bastante escuetos y parcos en lo que contaron. Así que, ¿sí? Ya. Claro, pero hay que traerlos nuevamente. Sí, claro.
Pero antes de llegar a eso, a mí me gustaría, Pilar, no sé, comentar algo sobre el acontecer nacional. Bueno, ¿Cuál es el tema que más te ha llamado la atención, por lo menos entre las últimas entre 48 horas, porque esto cambia todos los días? sí, yo creo uno que se viene arrastrando desde hace un tiempo largo ya, pero que ayer detonó con la declaración que hizo el Colegio de Abogados de Santiago, el Colegio de Abogados AG, ¿ah? Asociación Gremial, igual que nosotros. Y la declaración que hizo de alguna manera apoyando al Tribunal Constitucional, sin decirlo así, por supuesto, abogados al fin, señalando que hay una contienda de... Si Sí, usted lo dice, sí, amiga. pues sí, pero sí, es así. Esta contienda de competencia entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema le hace daño a la institucionalidad en Chile. Lo primero. Lo segundo, la Corte Suprema. Sí, hay otras cosas que le hacen daño a la institucionalidad, pero es que esto es muy notorio y notable, el tema de estos dos trenes, como dicen por ahí. Porque la Corte Suprema tiene facultades que la Constitución Política y los códigos le entregan y el Tribunal Constitucional tiene otras. Y cada uno puede mantenerse en el ámbito de su competencia. Y ahí deben estar. Entonces, que la Corte Suprema, perdón, que el Poder Judicial, en este caso representado por la tercera sala de la Corte Suprema, la Sala Constitucional, a cargo del juez Sergio Muñoz, haya tratado de inmiscuirse en temas que son de competencia del Constitucional es grave. Pero Pilar, una pregunta. Dígame. Que una sala de la Corte Suprema se pronuncie sobre algo, ¿significa que la Corte Suprema respalda esa declaración? Sí, así es. La opinión de una sala de la Corte Suprema es la opinión de la Corte Suprema. Mira qué interesante. Sí. ¿Y cuántas salas son las que hay en la Corte Suprema? Cinco salas. O sea, tenemos 5 opiniones que representan a la Corte Suprema. Sí, así es. Ay, qué curioso. Sí, Bueno, así lo es, encuentro, sí. lo encuentro Eso para todos los interesante. tribunales colegiados como la Suprema, como las Cortes de Apelaciones, ¿ya? Las salas constituyen la opinión de ese tribunal. Porque no puede haber una sala formada por 15 ministros. Eso el Pleno, pero el Pleno es otra historia. Pero la sala representa la opinión de la Corte Suprema. De hecho, ha habido unos problemillas ahí en cuanto a apreciaciones. Bueno, claro que sí, pues porque Claro. cada uno con su personalidad y cada uno interpreta las cosas como quiere. La verdad que, a ver, ¿qué certeza jurídica puede haber cuando ocurren este tipo de situaciones? Ese es el tema, justamente ahí está, la certeza jurídica. La certeza jurídica que ayer lo comentamos en el programa. Alguien que va a comprar el pan en este minuto dirá que me importa a mí el enfrentamiento entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Suena como tan elitista. Es que no es nada de elitista. No es nada de raro, ni de loco. Esa discusión finalmente se vierte en un tema de certezas jurídicas. Lo vital para un país es tener certezas jurídicas que las da el Poder Judicial, pues. ¿Ah? El Poder Judicial. Y si el Poder Judicial se inmiscuye en las labores de otro, no de otro poder, de otro ente, como en este caso, el Tribunal Constitucional, eso está mal. Mal. Esa explicación que dio el ministro Muñoz, que sin embargo, que no es menos cierto que la exégesis de la ley, que no solamente que el legislador, en este caso el juez, no solamente tiene que leer la ley y aplicarla así, sino además interpretarla acorde a los tiempos, no es tan así, y menos si se va a inmiscuir en las facultades de otro tribunal. Fíjate que yo lo más complicado que veo esto es a la PDI. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, claro. Si imagínate, si hay una resolución X, que una sala de la Corte Suprema dice A y el Tribunal Constitucional dice B, ¿quién va a dirimir entre el A y el B? En este minuto nadie. Bueno, al final, pero a ver, pongámosle una situación ficticia. Una sala X saca una resolución A y el Tribunal Constitucional dice, no, esto no corresponde, así que saca una resolución B. Cúmplase. ¿A quién le hace caso la PDI? Es que depende. Yo creo que ahí va a haber, depende del tenor de la orden. Y segundo, se supone que el Tribunal Constitucional no debería decir a la Corte Suprema así per se nomás que la norma, o sea, que la sentencia no puede cumplirse. Yo creo que no va a ser así. Yo creo que el Tribunal Constitucional eso no lo va a hacer. Si esto lo hace el Poder Judicial, por una razón, en este caso una sala, por una razón que entendemos cuál es, que tiene que ver con Atria y asociados. No es una razón jurídica, es una razón ideológica. Bueno, claro que sí, pues, y ahí es donde está el problema, cuando se mete la ideología en este tipo de resoluciones o en este tipo de organismos que se supone que deberían ser apolíticos y atenerse a lo que dice la ley y no la interpretación, porque obviamente una interpretación ideológica de una ley puede tener varios matices.
Claro, lo que pasa es que el juez en Chile tiene un amplio campo para resolver. En Chile el precedente no existe como en los países de derecho anglosajón, que el precedente los obliga. En Chile el juez tiene una amplitud grande para resolver en las causas que se someten a su conocimiento. Pero de ahí, insisto yo, a inmiscuirse en las labores de otro ente es como inmiscuirse en las labores de la Contraloría. Pero también, ojo, que el señor Contralor también ha intentado inmiscuirse en las labores de otros poderes, pues. Eso es verdad. Bueno, estamos iba a usar una expresión, pero no la iba a ocupar. ¿Una expresión naval? No. ¿Marinera? No, una expresión coloquial ¿Como marihuana? chilena, como un zapato chino. Con todo el respeto que respeten los Ay, los merecen chinos compraron Pero chilquinta. Exactamente. Así es que, Hoy día, ya. pero bueno, No voy a decir nada mejor. Ya. Gerardo Patricio, ¿cuál es tu opinión al respecto? A mí me llama la atención que ha habido una reacción bastante contundente respecto a este tema, incluso de connotados editorialistas, incluso un poco con pensamiento, con ideología de izquierda, ya rechazando y haciendo ver los peligros de esta situación. Creo que comparto plenamente contigo que es una situación grave, por decirlo menos, digamos. O sea, que ojalá fuera esclarecida y ojalá también esto sirviera un poco de ejemplo en el sentido de los riesgos, precisamente de lo que dice Daniel, que una política ideologizada ejerza su poder sobre otros poderes del Estado, digamos, haciendo que se produzcan hechos como estos, otros que ya conocemos, digamos, ¿ya? Porque perfectamente también podríamos decir, bueno, en qué estuvieron pensando o en qué están pensando autoridades del Poder Judicial que todavía mantienen, ¿no es cierto?, estos juicios bajo el Código Penal antiguo, ¿ya? Bueno, ahí yo creo que hay una clara distorsión, por decirlo menos, en lo que es la aplicación de la justicia. Porque efectivamente cuando tú tienes a algunos chilenos sometidos a un proceso penal diferente al que se ocupa para toda la población, ahí tenemos un problema serio. Exactamente. Oye, el tema, este es un tema complicado, yo lo veo complicado, y fíjate que yo no sé al final quién lo va a dirimir. Y porque en el fondo es una lucha entre dos estamentos o entre dos organismos que no sé, tendrán que llegar a algún acuerdo. Es que no lo sé porque... ¿Quién puede mediar ahí? No, yo honestamente, si están ahora teniendo problemas con la cuestión de las competencias o de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, la única forma de modificar eso por vía legal. Con el Parlamento que tenemos, legislar sobre eso es preocupante, porque hay mucho populachero en el Parlamento nuestro. Entonces, y este es un tema serio e importante, de cabeza pensante. Pero claro. Entonces, eso es problemático. Yo espero que el Colegio de Abogados de Santiago, donde está reunido lo mejor de los abogados del Foro Nacional, porque eso es así, pueda apoyar al gobierno, al Ejecutivo y al Legislativo, pero básicamente al Ejecutivo hoy día, en orden a ver qué se les ocurre. Pero yo creo que hay un tema de competencias. Ahora, la letra de la ley es bastante clara. Esto es un tema que no tiene nada que ver con la función jurisdiccional y tampoco tiene que ver con la letra de la ley, no tiene que ver con nada de eso, tiene que ver con un tema de ideología. El juez Muñoz, el Poder Judicial está muy molesto, la Corte Suprema está muy molesta porque se le quitó una facultad que tenía y se le entregó al Poder Constitucional hace unos años ya, que es el recurso de inaplicabilidad. Eso lo veía la Corte Suprema y ahora está a cargo del Tribunal Constitucional. Y eso al Tribunal Constitucional, a la Suprema, le molestó. ¿Y quién se lo traspasó? Bueno, fue una modificación constitucional que se hizo hace 2005, 2007, por ahí. O sea... Sí, no es de la época dictatorial, por si acaso, no. Franco tampoco tiene nada que ver acá, no, por si acaso. Listo para echarle la culpa a la dictadura. No. Pero parece que no fue ahí. No, para nada. Bueno, lamentable, pero fíjate que tan lamentable como los sucesos que hoy día estábamos viendo en la prensa del Instituto Nacional, que lo encuentro realmente increíble. Estamos frente a, ya no delincuentes, terroristas, pues tú comprenderás, terroristas asesinos, tú comprenderás que andar tirando bombas Molotov
en la inspectoría del Instituto Nacional no estamos ni protestando, no, ahí había gente. Sí. Entonces, eso lo encuentro terrible, o sea, súper fuerte. Pero es que ellos, o sea, los que hicieron esto son delincuentes y quienes nada dicen son los cómplices de la comisión de un delito, o sea, autores y cómplices y encubridores. Para mi gusto eso. Lo segundo, pero ¿qué pasa con... a ver, yo sé lo que me van a contestar. ¿Qué pasa con la fuerza pública? ¿Qué pasa con el Ministerio Público? ¿Y qué pasa con el Poder Judicial? Allí es donde aparece la gravedad que plantea precisamente Daniel en su reciente artículo respecto a cómo se ha menoscabado, no sé si planificadamente o sin querer, digamos, pero el hecho concreto es que sí ha sucedido aquello, digamos, se ha afectado gravemente al concepto de autoridad y realmente, o sea, la única forma que tiene quienes gobiernan al país de mantener el orden, de lograr cordura, cumplimiento de las leyes, etcétera, es tener una autoridad que pueda respaldarlo con energía, con sabiduría, y sin embargo, si eso ha sido menoscabado, ha sido agredido durante un largo periodo, indudablemente que esas fuerzas ya no tienen el vigor como para actuar o como para representar y hacer cumplir efectivamente la Constitución, lo que está en las leyes, finalmente lo que el poder ejecutivo, que es el responsable, por algo se llama poder ejecutivo, de la conducción del país, requiere. No tiene en estos momentos, o sea, tiene, pero está menoscabando día a día ese concepto de autoridad. En ese sentido, Daniel tiene bastante más elaborado esta idea en este artículo que ojalá se hiciera más conocido, pero también es cosa de ver y como él también lo plantea, en el caso de Ecuador, eh, ¿a quién recurre el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, para poder mantener el orden del país? A sus fuerzas policiales, a sus fuerzas de seguridad, y finalmente, en caso de que fuera necesario, a las Fuerzas Armadas. ¿Para qué hablar ante una agresión externa, que sería el caso de las Fuerzas Armadas? Que también tenemos ejemplos vecinales en que las Fuerzas Armadas, hay casos que han sido, por razones políticas e ideológicas, tremendamente menoscabadas. Y que sabemos entre profesionales de la defensa, sabemos que esos países no pueden golpear la mesa de la misma forma que lo hacían hace 30 años atrás. No. Y me refiero específicamente al caso de nuestros queridos vecinos argentinos, ¿no es cierto? Ellos tenían una posición, una postura que en las negociaciones era indudablemente una posición de respeto hacia ellos, pero hoy en día no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos por ese mismo camino? Bueno, yo creo que desgraciadamente, a ver, hay que de una u otra forma hacer reaccionar a nuestras autoridades y a todos quienes nos gobiernan y nos administran justicia, porque efectivamente y hay una cosa que es una constante y que es innegable. El pueblo chileno sigue confiando en sus Fuerzas Armadas y Carabineros, pese a todo, sigue confiando, porque saben que ante cualquier crisis social o natural, como con bastante frecuencia la tenemos aquí en Chile, los únicos que van a sacar la cara para ayudarlos va a ser las Fuerzas Armadas y Carabineros. Ha sido un tema bien complicado y eso, desgraciadamente, nuestros políticos aparentemente no se dan cuenta de lo que significa. Pero bueno, de alguna forma van a tener que reaccionar y darse cuenta de esto. Oye, Pilar, Dígame. ¿quién era tu profesor o profesora favorita? Ay, tuve varios. Varios tuve. ¿Alguien un recuerdo en especial? A Lidia Vargas, que fue mi profesora de enseñanza básica, y a mis profesores de historia y castellano de la enseñanza media, sin duda.
¿sí? Chile-castellano, sí. Gerardo, ¿tú? ¿Algún profesor en particular que tengas un recuerdo así importante? La verdad es que hay varios profesores, especialmente de aquellos que, a ver, de la primaria, como se dice ahora, de las preparatorias que era en nuestra época, dos o tres mujeres excepcionales, que efectivamente desde enseñarnos a hacer los nudos de los zapatos, de los cordones de los zapatos, hasta las primeras letras o el aprender a leer, a hablar, aprender un segundo idioma. Ahí, y desgraciadamente ya por supuesto varias de ellas ya fallecieron, pero mujeres destacables que las voy a llevar en el corazón toda la vida. Y por supuesto aquellos profesores de la Escuela Naval que ya nos prepararon para lo que hemos sostenido siempre, ese gran título que obtuvimos al egresar de la Escuela Naval, que más allá de egresar como subtenientes, yo soy un convencido que en las instituciones, tanto la Escuela de Grumetes como la Escuela Naval, el gran título que se obtiene es ese título de hombre o mujer hoy en día con mayúscula, o sea, bastante íntegro, más allá de la sapiencia propia de una ciencia o social o matemática, pero que nos enseñaron a ser hombres y mujeres en el caso de hoy, para no dejarlas de lado, por Sí, supuesto. efectivamente, la verdad que, bueno, ¿por qué? Porque hoy día es el día del profesor. Así es. Y yo creo que tenemos que dedicarle algunos minutos a estos grandes profesores y profesoras, maestros y maestras, porque en realidad más que profesores eran maestros, por lo menos en la Escuela Naval, los que de una u otra manera nos enseñaban lo que nos tenían que enseñar y además nos enseñaban de lo que era la vida, es decir, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y nombrar algunos yo creo que sería injusto para otros, porque cual más cual menos siempre hubo uno que marcó, o varios que marcaron ciertas pautas en la vida de uno y que uno los va a guardar en el recuerdo para siempre. Pero yo no puedo dejar de recordarme de una profesora en particular que ya me hizo clase bastante ya viejo, que fue la Madame, la Carolina García, doña Carolina García Repeto, que yo tenía como 30 años y esta señora me hacía clases de francés. Y Carolina García, guardo un recuerdo, pero muy, muy particular de ella porque no solo me enseñó francés, sino que también me enseñó la vida, me quebró mis paradigmas militares. Entonces, Tanto así. no, claro, no, eso fue, digamos, un trauma, porque yo tenía todo súper organizadito en mi cabeza, pero esta señora me lo dio vuelta completo. Y la verdad que fue muy bueno, porque después me enseñé clase de francés, después fui a estudiar a Francia, y ahí me topé con una cultura totalmente diferente a la nuestra, es decir, ya iba con la cabeza bastante abierta en cuanto a aceptar nuevas realidades y nuevos conceptos. Así que un gran recuerdo a doña Madame Carolina García de Repeto. ¿Ella falleció? Falleció, sí, desgraciadamente falleció hace un par de años atrás, pero aún ahí la mantengo como una de mis últimas profesoras y que me marcó mucho. Y esa es precisamente la gran labor del profesor, es decir, no solamente enseñar, sino que también marcar en la senda correcta a sus alumnos. Y yo creo que todos tenemos a alguien que de una u otra manera Claro que sí. nos agarró en un momento determinado, nos dio un consejo oportuno, nos enrieló, nos cambió, qué sé yo, lo que sea, pero hay que valorar eso y reconocerlo. Así que un gran saludo a todos los profesores y maestros de Chile que sabemos que se sacan la mugre todos los días. Ellos saben mejor que cualquiera que no existe la igualdad, porque todos los alumnos son todos diferentes y a todos hay que tratarlos de forma diferente. Y yo creo que es un paradigma que aquí tenemos que cambiar en cuanto a la igualdad de la educación, sino que más bien empezar a educar desde la diversidad y reconocer las habilidades y cualidades de cada uno, los defectos también, reforzar lo positivo y tratar de disminuir lo que es negativo. También está difícil para los profesores. Muy difícil, en este momento muy difícil. Sí. Está muy complicado. Exacto. Gran mérito. Yo concuerdo y apoyo totalmente este homenaje a los profesores y profesoras. Son extremadamente valiosos y también
Destaco lo que dices tú en cuanto a reconocer el individualismo de cada ser humano y el valor que tiene cada persona. Eso es extremadamente importante. Nos están mandando al intermedio musical. Sí, don Marco, pues. Exactamente. Habrá que Así ir que nomás. nos vamos nomás. Señor auditor, regresamos en algunos minutos. Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Perdón, hemos regresado. Hemos regresado después de haber escuchado Mocedades, Sí. un conjunto que a mí por lo menos me gusta mucho. Oye, no hemos dado nuestro WhatsApp, No, porque a lo mejor tenemos a algún auditor que quiera hacer algún comentario, algún aporte, sí, claro. alguna corrección, pues Pero, ¿por cuando qué nos no? corrigen, lo que está muy bien. Sí, pues. Pero hay que decir que nos equivocamos a propósito. Nunca nos hemos equivocado. Como Jalisco ese nunca pierde ese lo día máximo dramático en empate. el que nos equivocamos. Ah, el día de la vuelta al mundo. No, que y de nos Woodstock. Qué manera. De Woodstock Woodstock también. también. No, pero la otra estuvo peor. Qué Pero manera. Nos enredamos con Sebastián Elcano y con Hernando de Magallanes. Pero que yo me enrede no importa. Pero un almirante de la República no. Y se enredó. Bueno, ya. Bueno, cualquiera le pasa. Sí, claro. Oye, bueno, nuestro WhatsApp lo repetimos una vez más, más 569-3530-8319. Repito, más 569-3530-8319. Así que, señores auditores, listos, atentos y en escucha ante cualquier comentario, aporte u corrección a Sí, estos claro que sí. que deseen hacer. Bueno, estábamos hablando de Tribunal Constitucional, nos Sí. pasamos al Instituto Nacional, pero vámonos mejor al sudeste asiático. Vamos Yo al creo que sudeste está asiático, bueno sí. ya de temas nacionales, vámonos al sudeste asiático. Y Gerardo, cuenta en qué países anduviste y cuál fue la principal diferencia que encontraste entre todos ellos, aparte de la bandera. Tuve la suerte de completar un viaje por Tailandia, Camboya, Vietnam y Dubái como escala de regreso al país. La verdad es que fue bastante impactante la visita de los 3 países del sudeste asiático. Era una cosa que tenía hace muchos años, porque desde que pasamos el año 72 en la Esmeralda frente a Vietnam, pero que no pudimos recalar a ninguno de los puertos, obviamente, porque estaban en guerra. Pero veíamos las estelas de los aviones que se dirigían al combate. Así que toda la vida había tenido una inquietud grande. La verdad es que fue muy valioso porque pude conocer de la historia, de los valores de esos pueblos y conocer un poco de lo que ha sido la vida de ellos en un sector del mundo tremendamente golpeado por crisis, por guerras, por absolutismo, por genocidio, y el estado actual y hacia dónde van. Sin duda lo más impactante en general es comprobar los altos niveles de pobreza todavía en algunos de en los pueblos, ya sobre todo en la parte rural, donde pude conocer de cerca aquello de que todo lo que corre y vuela va a dar a la cazuela. Así es, y efectivamente, entonces se comen insectos, todo tipo de animales. Pero son en general gente muy agradable, muy respetuoso, quizás bastante influidos por lo que es su religión, el budismo. En Tailandia hay un 95% de la gente budista. Ahora, ese mismo carácter del pueblo ha significado, quizás ha facilitado, según lo manifiestan algunos autores, precisamente el hecho de tener esta vida tan tormentosa, porque han sido invadidos, dominados y han tenido guerras civiles y que han terminado en estos genocidios tan brutales como es el caso de Camboya, ¿no es cierto? El famoso Khmer Rouge, que durante 3 años, inspirados en una teoría comunista maoísta, quisieron transformar la sociedad en una sociedad agrícola. Entonces despejaron las ciudades, hicieron evacuar las ciudades y liquidaron a más de 2 millones de personas,
prioritariamente todos aquellos con alguna formación profesional, empleados de gobierno, profesores, de tal manera de reducir a todo a una similitud a aquel agricultor, a aquel que trabajaba la tierra para cultivar su arroz y subsistir. Cuando tú dices liquidaron, ¿a qué te refieres con liquidar? Mataron. Ah, ya. O sea, así de dramático. Así de dramático. En este momento en Camboya se estima que hay alrededor de 2.000 campos de exterminio, de los cuales muchos han sido ya abiertos, y hay lugares donde se exhiben, obviamente, y se cuentan todas estas horribles historias. Hay películas también editadas y conocidas. La Angelina Jolie, que es muy conocida por todo el mundo, ella misma dirigió una película y actuó en otra donde cuentan los horrores del Khmer Rouge. Y esto, insisto, era con una inspiración comunista, maoísta, y es muy similar a lo que sucedió en China con la Revolución Cultural de Mao, en que liquidaron a millones de intelectuales de tal manera de reducir y poder imponer su ideología, ¿ya? Y esto sucedió en el caso de Camboya entre los años 72 y 75, cuando se vivía la Guerra Fría, ¿no es cierto? Simultáneamente estaba terminando la Guerra de Vietnam, Estados Unidos tratando de salir de Vietnam. Y aquí en América también teníamos todos los movimientos revolucionarios que convulsionaban nuestro continente y nuestros queridos países, en una escala pero muchísimo, muchísimo menor, por supuesto. Pero volviendo a Camboya, el caso de los Khmer Rouge es evidente, está registrado y está demostrado, y están ahí los millones, o sea, yo vi miles de cráneos exhibidos en vitrinas, digamos, para recordar este horror. Ahora, lo increíble de esto es que, a ver, aquí hay todo un tema de influencias, ¿no es cierto?, de países, porque si recordamos la guerra de Vietnam también, inicialmente el apoyo a Vietnam del Norte para invadir Vietnam del Sur era de los chinos, más otros aliados de ellos, entre los cuales había de varios países, incluyendo cubanos, ¿ya? Y entre paréntesis, en la guerra de Vietnam solamente murieron 1.000 cubanos que combatían por Vietnam del Norte, o los Vietcong, que eran los guerrilleros que estaban dentro de Vietnam del Sur. Por el lado de los aliados también, por supuesto, había varios países, no estaba Estados Unidos solo, estaba Australia, estaba Nueva Zelanda, Filipinas, Corea del Sur y otros que ahora no recuerdo, ¿ya? Pero si sumáramos la cantidad de muertos desde el año, entre la guerra de Vietnam y la guerra civil o el movimiento de los Khmer Rouge en Camboya, son más de 5 millones de muertos, ¿ya? De estos pueblos que uno los conoce y son agradables, son buenas personas, son... Y también lo que es digno de destacar es cómo han ido variando las influencias, ¿no es cierto?, imperialistas, llamémoslo así, que en realidad ellos lo dicen y es así, entre la influencia china, porque Vietnam del Norte tenía todo el apoyo de China para invadir Vietnam del Sur, pero posteriormente, en los finales de la guerra de Vietnam, China empieza a invadir Vietnam también. Entonces, Vietnam busca el apoyo de la Unión Soviética y pasa de un comunismo maoísta a un comunismo stalinista. Y esto hace que conquisten todo Vietnam, y finalmente son ellos mismos los que abaten al Khmer Rouge, que era de inspiración comunista maoísta, ¿no es cierto? Porque
Perdón, disculpe, me salté. En realidad Vietnam, cuando se da cuenta que China lo empieza a invadir, pide el apoyo de la Unión Soviética y se transforma en un comunismo más estalinista. Y son ellos los que terminan con el movimiento de los Khmer Rouge invadiendo Camboya, ¿no es cierto?, para terminar con este grupo. Estamos hablando de los años 72, 75 más 72 o menos, ¿no? a 75, sí. O sea, no hace mucho tiempo atrás. No hace mucho tiempo, si nosotros éramos jóvenes, teníamos veintitantos años. Y en ese momento, si mal no recuerdo, el 72 nos tocó a nosotros pasar por China, por Shanghái, ¿te acuerdas? Claro. En esa época ya había una división entre los chinos con la Unión Soviética, Exactamente. que ellos se declaraban obviamente chinos maoístas y obviamente no aceptaban a ninguna referencia a Stalin. ¿Te acuerdas? Así es. Y era una cosa bien notoria, y nosotros obviamente, medios pajarones ahí, no entendíamos mucho el tema ese, cuál era la diferencia entre los unos y los otros, pero de partida en China no se podía mencionar a Stalin, definitivamente. Exactamente. Y veníamos llegando a Vladivostok, en donde Stalin era idolatrado. Entonces, la verdad que... Perdón, ese viaje fue el año 72, en el Sí. gobierno de la Unidad Popular. Exactamente. Y los puertos que tuvieron que tocar, me imagino que, no sé si no la mayoría, pero 3/4 partes eran socialistas, de países No. socialistas, ¿no? No, solamente en este caso Vladivostok en Rusia, que fuimos el primer buque extranjero que entró a Vladivostok desde la Segunda Guerra Mundial, que fue un tremendo impacto, porque para nosotros entrar a esa ciudad, o sea, llegar a una ciudad en que no había tenido extranjeros occidentales, porque además era la base de los submarinos soviéticos y era muy secreto, y etcétera. Fue más que para nosotros, yo diría para aquellos que tuvieron la oportunidad de conocernos a ellos, los habitantes que nos conocieron a nosotros. Nosotros nos tocó ver niños llorando. Ya, porque, qué sé yo, cuando veían o les mostrábamos fotos de nuestros niños o veían la música o teníamos cassette, que ellos no conocían lo que era una cassette. Estoy hablando de esos tocacintas primerizos, digamos, de los 70, que recién, y que nosotros habíamos pasado por Japón. Entonces, cada uno tenía su toca cassette, su tocacinta. Impactante. Después en China, ¿te acuerdas tú? Un guía que nos trataba de contar lo bien que ellos vivían y de repente le dijimos, oye, pero a ver, nosotros vivimos así, asá, y al segundo día este guía se puso a llorar cuando se dio cuenta que en realidad estaba viviendo otra historia tan distinta a la nuestra. Bueno, efectivamente ahí se notaba claramente el adoctrinamiento, o sea, una cosa que era feroz. Y la verdad que yo por lo menos salí de Vladivostok con un sentimiento, y lo tengo anotado por ahí en un bitácora, un sentimiento medio de angustia y de pena. Porque, claro, me topé con gente en la calle, gente que era súper agradable, súper abierta en cuanto a querer conversar, digamos, una persona común y corriente, un ser humano. Y efectivamente, tal como decía Gerardo, vivieron una realidad que para nosotros era ridícula, por decirlo menos. Entonces, no, fue una cosa bien importante. Es el miedo. Pero volvámonos al sudeste asiático. Vamos Ahí, a 2019, nos fuimos sí. del sudeste asiático al norte. Sí. Me estabas hablando tú del Khmer Rouge y en Camboya, ¿no es cierto? Sí. Que de acuerdo a lo que yo estuve leyendo, porque me tuve que preparar algo para leer lo que iba a decir Gerardo acá, el Khmer Rouge era el nombre con el cual se conocía el Partido Comunista de Kampuchea. Kampuchea, Camboya, exactamente. Sí. Pero, y el líder principal era Pol Pot, si mal no me acuerdo. Así famoso Pol Pot. Yo voy a hacerle, no, o sea, los voy a interrumpir, pero no en su totalidad. Leyendo el tema de Camboya, ahí en el papelógrafo aparece el tema de la condena de derechos de los organismos de derechos humanos al régimen de Camboya. ¿Fue tan así? Esa condena? Yo no me acuerdo de eso. ¿Hubo algún dirigente de estas hordas encarcelado cumpliendo condena? Mira, yo lo único que vi que pues, estuve leyendo un poco la biografía de Pol Pot. Él fue condenado por un asesinato, pero la pena fue arresto domiciliario.
tengas Sí, presente. y la verdad es que yo, a ver, efectivamente se constituyó un tribunal que existe hasta el día de hoy en Phnom Penh, que es la capital, y que todavía está ejerciendo su función, Sí. existe. Pero aparte de los que ya han muerto, digamos, de los líderes, hay varios, según me manifestaron ahí camboyanos y guías y gente instruida, que todavía están libres porque hay un sector están en un sector cordillerano de Camboya. Pero ahí figuran libres, porque todavía ¿Están hay como gente. escondidos? No tanto, no, viven allá y porque hay gente que todavía piensa que su idea era buena y Claro. qué sé yo. Así que eso contrasta con otro esfuerzo de las Naciones Unidas por sacar adelante estos recuerdos y desenterrar estas tumbas que todavía si uno ve ahí en la tierra que escarba un poco y aparecen los cuerpos, la ropa. Hay partes que lo han hecho así, están así a la vista, o sea, todavía hay ropa que uno no quiere tirarla porque obviamente, bueno, aparte que no lo dejan, pero Y tan así sí, uno... ¿no? sí, Ahora, claro. esto, están comentando ustedes, esto fue el 72, 76, es hace Ah, nada. ¿Y Camboya habrá logrado, el pueblo camboyano habrá logrado, igual que el pueblo vietnamita, digo yo, al tener esto de estas cuestiones de la memoria histórica, habrán logrado unirse ante un destino común, eso que se llama la unidad de destino, como para poder salir adelante después de tanta penuria que pasó esa gente? Porque nosotros tenemos las películas, yo he visto las películas, yo no conozco esa zona como ustedes, yo he visto las películas y son puras tragedias, independientemente del bando. Los dos bandos coinciden en que es una tragedia humana. ¿Habrán podido enrelarse? Mira, yo estaba leyendo un par de autores que plantean que, creo que lo dije, históricamente esos pueblos han estado sometidos a regímenes absolutistas, ¿ya? Entonces, de alguna forma, como que han estado acostumbrados a vivir agachando el moño, como decimos acá. Ya hay recuerdos de castigos de elefante aplastando mujeres, cosas por el estilo, digamos, que están en la historia de ellos, porque efectivamente habían dominaciones muy fuertes. Y por otro lado está el tema de la religión que te comentaba, del budismo, que les da una tranquilidad de espíritu y que efectivamente es gente que uno las ve y es gente buena, ¿eh? Y que acepta ser conducida eh, con mucha facilidad. Esa es mi impresión. Debiera quizás pasar más tiempo y estudiar más y haber conocido distinta gente. Pero también llama la atención, por ejemplo, en Vietnam, la guía había sido, hablaba español porque había sido instruida en Cuba, adoctrinada en Cuba, lo decía ella directamente. Entonces la historia que ella nos contaba de la guerra de Vietnam obviamente era bastante distinta a lo que está en los textos, a lo que está en los escritos, no te digo yo solo en mi pensamiento, sino que en lo que está en los textos universales que uno recoge. Ya, entonces, como por ejemplo, el caso que creo que les conté del famoso entregar los pilotos que estaban capturados en Hanoi, que ellos decían, no, si nosotros obviamente que lo único que queríamos era entregar los pilotos prisioneros, pero la verdad es que la tosudez de Vietnam del Norte por no entregar los pilotos capturados, que eran muchos, eran más de un par de miles, hizo que se prolongaran las negociaciones de París para llegar a un acuerdo de paz y en la retirada de Estados Unidos, que duró más de 2 años y en los cuales Estados Unidos, para presionar y doblar la voluntad de estos conductores políticos, recurrió a los bombardeos más brutales que se tiene recuerdo. Pero hoy en día ellos te lo plantean como que no, si nosotros lo único que queríamos era entregar a los pilotos. ¿Ya? Parece que tenemos un WhatsApp, Marco. Tenemos un WhatsApp, sí, dice: toda la razón, almirante Kovacevic. Pol Pot fue un genocida y mató a millones de personas. Un saludo del comandante de la base naval de la ONU del río Mekong, 1993, Patricio Carrasco. ¿Viste? Ahí tenemos
Es uno de los nuestros que estuvo por allá y que sabe y conoce el tema. Cercano. Exactamente. Es dramático, ¿eh? Efectivamente, yo varias veces lo he mencionado acá, lo vuelvo a repetir, el ver esta serie de televisión Vietnam, que es una serie larga, muy completa, pero que tiene la gracia que recoge testimonios de ambos bandos. Está el background histórico, hechos, digamos, que son irrefutables, pero sí están las opiniones de gente de Vietnam del Norte y gente de Vietnam del Sur. Sí, no sé si tú la viste esa. Sí, antes de ir. O sea, fue uno de parte de mi documentación. Y me impresionó mucho, que efectivamente, como dices tú, la imparcialidad de quienes dirigieron esa serie, incluso haciendo bastante énfasis en los daños que produjo dentro de Estados Unidos, como el mismo pueblo, y ahí yo llegué a conocer cosas increíbles que me traen un poco al tema del empleo político de las fuerzas, digamos, que no lo dicen mucho los americanos, pero hubo más de 300 jefes americanos muertos por sus propias tropas en la etapa final de la guerra, porque era tal la desmoralización de las tropas que estaban allá, que ahí hay un análisis que la plantea esta misma serie, en términos de que había gente que llegó a decir, oye, a mí me mandaron porque era chicano, a mí me mandaron porque era negro. Entonces, cuando aparecía un jefe que quería hacer cumplir una disposición, una orden militar, la gente se negaba. Cundió la drogadicción dentro de la fuerza, que ese es otro tema extremadamente interesante que yo creo que algún día vamos a tener que tocar. Esto de que a mí me impresionó, y me salgo un poco, hace 2 días escuchar en la radio El Conquistador a los comentaristas diciendo que bueno, que en realidad que los parlamentarios hagan uso de drogas no es malo. ¿Ah, sí? Ah, sí, te lo digo tal cual. Otra cosa es que tenga relaciones, ¿no es cierto?, que lo que se ha comentado. Pero ya se está permitiendo que se permeó absolutamente, o sea, el consumir droga. Entonces, y resulta que incluso en este programa mencionan a una autoridad política que fue ministro de Defensa. Entonces yo digo, ¿cómo? A ver, o sea, me quedo dando vuelta en la casa, lo escuché en la radio, o sea, no en la radio El Conquistador. ¿El candidato? Ya, que como un ministro de Defensa que se supone que está en la conducción política de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que obviamente no pueden, ni espero que jamás nunca se permita el consumo de droga. Yo creo que hay una cuestión brillante, o sea, no sé si es brillante, pero súper interesante de conversar con respecto al tema de la drogadicción en las fuerzas de Vietnam. De eso yo muy poquito sé. Pero lo que mencionabas tú, Gerardo, efectivamente, y los norteamericanos, ese procedimiento de matar al jefe le llamaban el fragging, que viene de fragmentación. Entonces, efectivamente, salió una patrulla, no te preocupes, cabrito, y como el teniente o el jefe iba adelante, le tiraron una granada y moría nomás, pues no pisó una bomba, pisó cualquier cuestión, y se acabó el tema y volvían. Pues. Eso fue bastante común y obviamente te habla un poco la desmoralización de que existía en ese momento. Ahora, pero esa desmoralización era porque efectivamente yo creo que como sucede en las guerras de hoy día, mandan al mexicano, al descendiente de chino, al descendiente de ahí, como a la tropa ahí para el ferraje. Sí, pero era eso uno, el sentirse como carne de cañón y luchando esa guerra que no era propia. ¿O eran las bajas? ¿Qué era? ¿Qué le motivaba a matar a su jefe? No sabía, es que yo creo que los norteamericanos, especial de partida, iban con cripto, o sea, los tipos lo agarraban, digamos, la conscripción un curso de un par de meses y a Vietnam, y efectivamente llegaban allá sin tener idea por qué estaban peleando. Yo creo que ni los mismos jefes sabían por qué estaban peleando. Entonces, al final, motivación, ni una. Y más encima teniendo todo el... Y como en todas las cosas, había una confluencia de motivos, de argumentos. O sea, políticamente había una conducción que quería retirarse y que eso es lo que planteaba al público en Estados Unidos, pero no podía.
por varias razones, pues había desmolarización, había el tema de que se enfrentaban a una guerrilla, o sea, las tácticas militares incluso que empleaban eran cuestionables. Si esto llegó hasta el Congreso de Estados Unidos, cuando un senador dice, y no te estoy hablando del año 75, sino que 4 años antes, cuando un senador reclamó que una compañía había muerto el 60% para conquistar una colina, y a los 2 días abandonaban la colina. Entonces, era obvio que el otro 40% sobrevivientes de esa compañía con sus camaradas dijeron, bueno, ¿y para qué hicimos esto? Si a los 2 días y se enfrentaban a una guerrilla que era tremenda. También conocimos los túneles de Cuchí, que eran que ya venían de la guerra, de la primera guerra indochina, que era contra los franceses y españoles, ¿no es cierto?, en que pueblos enteros se sepultaron bajo tierra. Entonces tenían bajo tierra más de 400 kilómetros de túneles, habitaciones, maestranza, bajo tierra. Entonces, obviamente era una guerra tremendamente desigual y es criticable la forma en que se condujo militarmente. Nos tenemos que irnos. Sí, qué pena, ¿no? Como siempre, que Bueno, desgraciadamente, obviamente el tiempo se nos súper pasó. interesante eso. Muchas gracias, Gerardo, por acompañarnos. Espero que el próximo miércoles también nos Sí, acompañe. claro, porque hay que continuar. Exactamente. Y podemos mañana venirnos de también, esos jueves próximos que exactamente, claro, también. no hay problema. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que es un gusto y ojalá que nuestros auditores opinen lo mismo, digamos, porque para mí ha sido súper entretenido estar con ustedes. Pero es verdad, ahí de repente nos olvidamos de la historia, nos olvidamos de pensar más allá del día a día, así que yo creo que estos temas y contar con la opinión también de gente como la nuestra, de la Armada, que estuvo viviendo allá y viviendo la pacificación, es extremadamente interesante. Bueno, pendiente entonces. Pendiente, Muy muchas bien. gracias, auditores, Gracias. y La nos próxima vamos. semana. Hasta el próximo Los vamos. miércoles. Los vamos.